Muy bien, revisemos entonces el tema de los proyectos. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos nos indican un principio y un final definidos. En ese sentido, un proyecto siempre va a tener un inicio, va a tener un desarrollo y va a tener un final. La importancia de un proyecto es porque nos va a dar la solución a una necesidad específica, vamos a conseguir una innovación o vamos a conseguir dar con la solución de alguna problemática en una sociedad, en una comunidad, en una empresa o en una organización. Revisemos ahora en qué consiste la temática del ciclo de los proyectos. Proyecto es como si fuera una planta. Inicia una planta como si fuera una semilla, una idea. Esa idea va germinando. Posteriormente va creciendo el tallo, las hojitas y finalmente se convierte en una planta, la cual posteriormente se convertirá en un árbol. Así, igualmente como las plantas tienen un ciclo, los proyectos también tienen estos mismos ciclos. ¿Y cómo empiezan? Bueno, son un conjunto de fases que inician desde la preinversión, luego la ejecución, el seguimiento y finalmente la evaluación que se hace. ¿Cuál es la preinversión? Es simplemente revisar que los proyectos tengan toda la información necesaria para tomar una decisión si se ejecuta o no. En ella hacemos la formulación y evaluación ex ante del proyecto, es decir, con toda la información que logremos recoger, tomamos la decisión si continuamos o no con la ejecución. Veamos un poquito cuáles son esos pasos. En la preinversión encontramos entonces como primera medida la identificación. En esta primera etapa obtenemos información sobre el sector económico, geográfico, donde se insertará el proyecto. Nos va a dar una panorámica general acerca de cómo están los recursos humanos disponibles, técnicos, naturales, las condiciones socioeconómicas, si son favorables o desfavorables para el desarrollo del proyecto. Tenemos también el perfil preliminar, que son unos estudios previos como el estudio de mercado, el técnico, el financiero, evaluación, nos da simplemente a modo general cómo podemos encontrar estos distintos escenarios dentro del proyecto. En el estudio de prefactibilidad tenemos ya unos estudios mucho más elaborados, encontramos estudios institucionales, financieros, administrativos, ambientales, ¿sí? Con ello ya empezamos a definir si es factible o no, entonces tenemos un estudio de prefactibilidad y finalmente el estudio de factibilidad ya es donde tomamos la decisión si ejecutamos el proyecto, si lo desarrollamos o lo desechamos. Este ciclo lleva esta primera parte, esta primera fase de preinversión, lleva una serie de etapas que finalmente nos debe llevar a la evaluación si es viable o no es viable para conseguir la ejecución del proyecto. Posteriormente en la ejecución ya tenemos los diseños definitivos, el montaje y la operación, es donde ejecutamos todo lo que hemos planeado durante la fase de preinversión a través de los distintos estudios. Allí es donde iniciamos la ejecución del proyecto y finalmente tenemos la evaluación spots, ya después de que hemos ejecutado, después de que ya hemos realizado toda la planeación, la organización, la dirección. Entonces iniciamos a hacer la evaluación del proyecto, cuáles fueron sus impactos, si se lograron los objetivos propuestos. Y bueno, y este último ciclo no se deja para el final, sino que lo estamos realizando a medida que vamos desarrollando cada una de las fases o cada uno de las actividades con el fin de ir mejorando, con el fin de ir teniendo una mejor calidad en todos los procesos. Vemos acá entonces las tres etapas: preinversión, inversión y evaluación spots. En las primeras etapas encontramos en el gráfico el ciclo de vida de un proyecto. Entonces encontramos en el inicio que el nivel de costo va a ser menor al inicio, pero ya cuando empezamos a hacer la organización y la preparación, es decir, adelantar todos los otros estudios,
va a requerir un nivel mayor de costo de dotación de personal porque van a participar mayores recursos para la elaboración de los distintos estudios. La parte que más lleva tiempo es la ejecución y es la que más lleva, por ende, recursos y dotación. Y finalmente, la etapa menor es la cierre del proyecto, la evaluación SPOTS. Aquí tenemos un breve ejemplo de cómo encontramos nosotros distintos proyectos con sus ciclos. Por ejemplo, adecuación y puesta en marcha de un hospital. Tenemos, en él se hizo una preinversión, unos estudios técnicos, sin diseño. Se hizo la inversión, se desembolsaron los recursos, se ejecutó la obra, se adecuó y se hizo las contrataciones de personal, bueno, etcétera. Y se hizo la evaluación SPOTS de cuando se abrió al público, entonces cuál fue el impacto, si se cumplió el objetivo de atención a los pacientes. En el estudio de prefactibilidad de la implantación de un cultivo de plátano se llegó al estudio de preinversión solamente. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la factibilidad no se logró conseguir, se hizo todo el estudio de preinversión, pero no se ha llegado a la inversión porque seguramente no se han conseguido los recursos financieros o no tiene un buen retorno de inversión. Bueno, hay muchas variables que influyen para que no se haya ejecutado el estudio para la implantación de un cultivo de plátano en alguna zona. Y finalmente, un diseño de un nuevo modelo de gestión. Puede ser que se haya formulado dentro de una empresa, se haya hecho la justificación para obtener los recursos del estudio, se haya hecho la inversión, se haya hecho el estudio, pero no se haya hecho la evaluación, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto no tuvo un impacto directo sobre la organización, simplemente fue un estudio. En resumen, podemos encontrar que un proyecto es un conjunto de acciones que se planifican a fin de conseguir una meta previamente establecida, para lo que se cuenta con una determinada cantidad de recursos. Los ciclos del proyecto constituyen un orden cronológico de desarrollo con los cuales se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del mismo. Y el estudio de factibilidad se puede esperar tomar una decisión de abandonar el proyecto por no encontrarlo lo suficientemente viable o mejorarlo o elaborando un diseño definitivo para la posterior ejecución, teniendo en cuenta las distintas sugerencias y modificaciones que surgirán. Durante todo este ciclo de los proyectos, ahí debemos tener en cuenta la gestión de los interesados o los stakeholders. ¿Por qué? Los interesados son todas aquellas personas, empresas u organizaciones que influyen dentro del desarrollo del proyecto. Ellos están interesados en el mismo desarrollo porque pueden ser personas u organizaciones que están directamente o indirectamente relacionadas, que pueden tener un impacto ya sea leve o mayor dependiendo de su situación, y por ello desde el principio hay que planificar muy bien cómo vamos a gestionar, cuál va a ser la gestión de comunicaciones, cómo vamos nosotros a llegar con información a esos interesados para que el desarrollo del proyecto tenga un final exitoso.